Ok, Liliana. ¿Todos me escuchan? Por favor, ¿me confirman? Ok, muchísimas gracias. Sí, Inge, se escucha bien, gracias. Bueno, muy bien, gracias, profe. Entonces, vamos a dar inicio a esta sesión número 3 del curso de Lógica Matemática correspondiente a los CIPAS. Hoy trataremos el tema de las leyes de inferencia y abordaremos ejemplos del ejercicio número 4. Recuerde que cada 8 días estaremos abordando estos encuentros con la idea de que ustedes se puedan apoyar en el desarrollo de cada uno de los ejercicios. Quien les habla, la especialista Jamie Lorena Mezquita Meneses, licenciada en Matemáticas y Física, tutora del CEAT Florencia, que pertenece a la zona sur, y pues tutora de muchos de ustedes, los cuales están participando el día de hoy en este encuentro. Recordemos que nuestra tarea, la tarea número 1, métodos para probar la validez del argumento, inició el lunes 26 de abril y cierra el lunes 7 de junio, ¿sí? Esta tarea tiene un total de 150 puntos y ustedes pueden verificar en la guía de actividades, al final aparece la rúbrica de evaluación, donde se distribuye cada uno de estos puntos a través de unos ítems. Ustedes pueden acercarse a la guía, revisar la rúbrica y tener presente pues cuáles van a ser esos ítems que se les va a calificar y cuál es la calificación de cada uno de ellos, para que lo tengan presente. La agenda de este encuentro, pues el saludo, bienvenida, ejemplos que vamos a desarrollar del ejercicio número 4. Al final abordaremos las dudas e inquietudes, la asistencia que la estarán compartiendo el profe Javier, nuestro director a nivel nacional del curso de Lógica Matemática por el chat. Son 2 asistencias, entonces para que por favor estén muy presentes, que por el chat la van a compartir. Y pues finalmente la despedida. Trataremos de ir tomando nota de las inquietudes. Ustedes por favor tomen nota de las inquietudes y al final las abordamos. Lo hacemos así porque pues en muchas ocasiones durante el desarrollo de la web en la sesión del CIPAS, pues se van aclarando esas inquietudes, pero las que persisten, entonces por favor tomar nota y las abordamos al final. Bueno, entonces vamos a iniciar. Ya hemos desarrollado encuentros con el ejercicio número 2, el ejercicio número 1, el ejercicio número 3 y hoy abordaremos ejemplos con el ejercicio número 4 que trata sobre los problemas de aplicación. La guía en el ejercicio número 4 nos muestra, recuerden, 5 letras. Ustedes deben de haber elegido una letra desde el inicio y desarrollar esa misma letra con todos los 4 ejercicios. Por ejemplo, si ustedes dicen que su elección es la letra C, deben dirigirse al foro, ¿sí?, que se encuentra en el entorno de aprendizaje y ahí compartir con su tutor y con sus compañeros que van a desarrollar todos los ejercicios de la letra C. Es decir, que del ejercicio número 1, 2, 3 y 4 van a desarrollar el punto C. Pero deben de hacer este mensaje, deben de compartirlo primero en el foro, porque la elección no se puede repetir con otro compañero, ¿sí? Entonces, si yo ingreso al foro oportunamente, pues posiblemente voy a tener todas las 5 letras a mi disposición y simplemente comparto mi elección de una de ellas. Si ingreso al foro y ya mis compañeros han elegido, pues simplemente debo tomar una de las letras restantes. ¿Listo? No se puede compartir la letra, no se puede repetir. Bien, entonces en este caso, pues yo decidí desarrollar esos 2 ejercicios, ¿sí? Digamos uno que se llama C, de la letra C, y uno que se llama la letra D. Es un ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a desarrollar estos 2 ejemplos, pues porque sé que se pueden estar presentando en la guía, entonces serían 2 situaciones en las cuales ustedes se van a afrontar y deben de desarrollar. Con el ejercicio número 4, con el ejercicio número 4, ustedes deben de definir las proposiciones simples, deben de reemplazar las variables expresadas simbólicamente y llevarlas a un lenguaje natural, deben de generar la tabla de verdad a través del simulador de lógica de la UNAD, deben de generar la tabla de verdad manualmente y deben de demostrar finalmente la validez del argumento mediante las leyes de inferencia lógica.
Es decir, con el ejercicio que ustedes hayan elegido deben de desarrollar todos estos puntos. Son 5 puntos que ustedes deben de hacer con el ejercicio. ¿Bien? Entonces, en este momento, pues vamos a continuar. Y vamos a desarrollarlo con el primer ejemplo que les traigo acá, que es un ejemplo que le coloqué letra C, pero no quiere decir que sea la letra C, simplemente lo nombré así, porque tomé la lección de la letra C. Entonces, con este ejercicio vamos a desarrollar en esta presentación la definición de las proposiciones simples y llevarlo del lenguaje simbólico al lenguaje natural. ¿Listo? Entonces, aquí tengo mi ejercicio. Y este ejercicio, pues primero debo identificar cuántas proposiciones simples contiene para asimismo definirlas. Ustedes tienen total libertad al momento de definir las proposiciones simples. Se solicita en la guía es que esa definición sea bajo un contexto académico, un contexto educativo. Es decir, que estén hablando sobre una institución, sobre un colegio, sobre la universidad, sobre una tarea, ¿sí? Sobre un curso, pero que estén hablando bajo un contexto educativo o académico. ¿Bien? Entonces, empiezo yo a mirar acá y tengo una primera proposición y esa proposición es la letra P, la variable P. Entonces, empiezo con la primera proposición simple que tengo, que es P. ¿Sí? Luego sigo con otra proposición, otra variable que sería Q. Entonces, la siguiente sería Q. Y revisando, encuentro la variable S. Entonces, la siguiente proposición sería S. Luego, encuentro nuevamente P, que ya lo tengo ahí definido. Encuentro nuevamente Q, que ya lo tenemos. Y encuentro nuevamente a S. En conclusión, yo tengo 3 proposiciones simples, que es P, que es Q y que es S. Ahora, debemos definirla. Definirla es en nosotros decir cuál va a ser su significado. ¿Cuál va a ser el significado de P? Pues es una oración, es una frase. Todas las proposiciones simples se componen por frases que debe contener un sujeto y que debe contener un predicado. No puede contener o no puede llevar un conector lógico, porque si contiene alguno de estos conectores lógicos, ya no es una proposición simple, se convierte en una proposición compuesta. Entonces, al momento de definir mi proposición simple, no debe llevar ni el y, ni el o, ni el sí, entonces, ni el sí y solo sí. Bueno, debe llevar un sujeto y su predicado. Entonces, vamos a definir a P. Pueden ustedes inventarse la frase que deseen, solamente que cumpla con esas condiciones, que sea de un contexto académico y que no debe llevar conectores lógicos. Entonces, por ejemplo, yo voy a hablar aquí de Lorena. Entonces digo Lorena, ya tiene el sujeto. Lorena es docente. Y ya definí la primera proposición simple, que es P. ¿Listo? Ahora vamos con la siguiente proposición, que es Q. Lo mismo, es una proposición simple, entonces un sujeto y un predicado. Entonces, por ejemplo, puedo hablar Lorena es, vamos a hablar, es licenciada en matemáticas. Bien. Un sujeto, un predicado y no debe llevar conectores lógicos. Vamos con la siguiente proposición y vamos a hablar que es Lorena trabaja en la UNAM. Y con esto ya definimos las 3 proposiciones simples y ya cumplimos con el primer punto de mi ejercicio, que es que debo definir las proposiciones. Ya cumplimos con eso. Lo siguiente dice, reemplazar las variables expresadas simbólicamente y llevarlas a un lenguaje natural. Es decir, todo lo que yo tengo aquí en este lenguaje simbólico debemos transcribirlo, debemos reemplazarlo por su significado, llevarlo a un lenguaje natural utilizando su significado, palabras.
y eso lo hacemos bajo el mismo orden que está acá, ¿sí? Entonces, si encuentro primero a P, entonces empiezo hablando o escribiendo el significado de P, luego el significado de este conector lógico, el siguiente significado de Q y así sucesivamente hasta que terminemos todo el ejercicio que tenemos de manera simbólica. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que encuentro es a P, entonces empiezo a escribir el significado de P. ¿Y qué es P? P es Lorena es docente. Entonces escribo Lorena es docente. Encuentro un primer conector lógico y ese conector lógico es el que está acá. Entonces aquí les anexé la tablita donde aparecen los conectores lógicos, su significado, cómo se escriben de manera simbólica y cuál es el nombre en lógica o el de las operaciones que ellos llevan. Entonces, el primero es el O, entonces escribo O, que es el significado de ese símbolo, y sigo y me encuentro a Q. ¿Y qué es Q? Lorena. Entonces sigo escribiendo el significado de Q. Lorena es licenciada en matemáticas. Bien. Ahora me encuentro este conector, que es el conector de entonces, el condicional. Y si me vengo aquí a la tabla, el conector que es este, que es el entonces, dice que se escribe de manera natural así. Escribe primero sí, puntos suspensivos, entonces. Ese sí va antes de la proposición simple o proposición compuesta que esté en el conector. En este caso, el conector entonces está aquí y antes del conector entonces hay una proposición compuesta que está entre paréntesis. Es decir, que el sí iría aquí antes del paréntesis, luego viene la proposición compuesta y luego viene el entonces. ¿Bien? En pocas palabras, este sí lo debo de ubicar, ese sí lo debo de ubicar al inicio. Sí, aquí viene la proposición compuesta y luego escribimos entonces y continuamos. Viene la proposición S. ¿Qué es S? Pues S es Lorena trabaja en la UNAD. Luego encontramos un conector que es este conector que está acá y es el que tenemos aquí en esta tablita y ese significa y. Entonces escribimos y continuamos con los siguientes símbolos que nos encontramos nuevamente a P. Entonces escribimos simplemente lo que significa P y P que es Lorena es docente. Encontramos este conector que es el O. Recuerden que aquí está la tablita para que nos podamos orientar. Entonces escribimos O. Q. ¿Qué es Q? Q es Lorena. Es licenciada en matemáticas. Se cierra todo lo que está entre corchetes y todo lo que está entre corchetes es como el argumento, digámoslo así. Después le sigue el entonces y encontramos la S. Y como pueden mirar aquí, la S es la conclusión y todo lo que está antes de la S son las premisas. Cuando nosotros vamos a hacer referencia ya a la conclusión, este entonces puede tomar otro significado para que se vea mejor al momento de transcribirlo en el lenguaje natural. Es decir, que ese entonces ya lo podemos escribir al momento de mencionar la conclusión como un por lo tanto, coma, porque ya hace referencia a la conclusión, ¿listo? Siempre que haga referencia a la conclusión ya lo podemos tomar de esa manera, el entonces. Y viene la S, ¿qué es S? Pues simplemente S es Lorena
trabaja en la UNAD. ¿Listo? Verificamos si efectivamente cumplimos con el orden de nuestro ejercicio expresado simbólicamente en el lenguaje natural. Y si es así, pues ya con eso terminamos este punto de la tarea. ¿Listo? Recuerden, es importante que sigan el orden que se expresa aquí en el ejercicio. Es importante que tengan en cuenta los significados de cada uno de los conectores lógicos. Ellos pueden tener otros significados, ¿sí? Dentro del material que se comparte en las referencias de los foros, en nuestra biblioteca virtual, ahí aparece una tablita donde se expresan otros significados que pueden tomar esos conectores lógicos. Ustedes simplemente buscan el que más se acomode al momento de leer el lenguaje natural de su ejercicio, ¿sí? Entonces, también cuando estamos separando premisas con premisas, ¿sí? Como por ejemplo la premisa número 1 que llegaba hasta donde están las llaves. Cuando estamos separando las premisas, podemos utilizar el punto seguido. Ese punto seguido estaría reemplazando este conector que tenemos aquí, que es el I. ¿Sí? Podemos colocar aquí un punto seguido donde termina S y ya ahí estaríamos escribiéndolo también de manera correcta. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. Ahora me pide que debo generar la tabla, de verdad, a través del simulador de lógica de la UNAD. Recuerden que al momento de ustedes ingresar al entorno de aprendizaje e ingresan a la tarea número 1, van a encontrar tres archivos. El primer archivo es la guía de actividades con su rúbrica de evaluación. Van a encontrar un anexo 1, que son ejemplos de los ejercicios que van a encontrar en la guía para que se apoyen. Y van a encontrar un anexo número 2, que es el que tengo aquí abierto en este momento. Permítanme un segundo. Anexo número 2. Y en este anexo número 2, que es el que tengo acá mostrándoles en este momento, ustedes van a encontrar un archivo PDF donde se les explica qué es el simulador de lógica de la UNAD. Van a encontrar el enlace de un video tutorial donde les explican también cómo utilizarlo, cómo se maneja. Y finalmente van a encontrar el enlace que les lleva al simulador de lógica. Entonces simplemente ustedes le dan clic y al darle clic, él les va a abrir esta ventana. Esta ventana es el simulador de lógica de la UNAD. Es súper sencillo, donde están todas las teclas que tratan sobre los paréntesis, llaves, corchetes, los conectores lógicos y las proposiciones simples. Recuerden que las proposiciones simples pueden tomar el nombre de P, de Q, de R, S o T, que son los más comunes. Entonces, ustedes lo que deben de hacer es transcribir su ejercicio tal cual como se muestra en la guía. No pueden omitir ni un paréntesis, ni un conector, y mucho menos cambiar el orden de las proposiciones simples. Debe ser tal cual como se muestra aquí. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, empieza con corchetes, luego abro llaves, luego abro paréntesis, y me dice que tengo la proposición simple P, el conector O, luego tengo a Q, cierro paréntesis, luego escribo el entonces en la proposición S y cierro llaves. ¿Bien? Luego sigue el conector I, abro paréntesis nuevamente y escribo P, y si se me va otra letra que no es, como por ejemplo que escribí doble P, yo puedo utilizar esa teclita con una flecha hacia atrás, que con eso limpio un espacio, un solo espacio. Pero si me quedó mal todo, yo puedo darle limpiar y él me va a borrar todo lo que yo he escrito hasta el momento. Entonces, le puedo dar solo en la flechita porque necesito que me borrara un espacio hacia atrás. Entonces, continúo, voy en P, O, Q, cierro paréntesis, cierro corchetes,
Entonces, S. Verifico que haya quedado bien lo que escribí en el simulador de lógica de la UNAD. Y si sí quedó bien, tal cual como me muestra mi ejercicio, me muestra la guía, entonces le doy generar tabla y él me va a generar esta tablita. Esta tablita me dice que mi ejercicio al final va a ser una tautología, porque todos los valores son verdaderos. Me muestra los valores de verdad de las proposiciones simples y me muestra el valor de verdad que toma todo el argumento. ¿Bien? En pocas palabras, esta tablita hace de manera como si fuera una calculadora, por así decirlo, comparándolo. Me muestra el final, el resultado final. Ustedes toman pantallazo de esta tabla que se genera, ¿sí? Y vienen a su documento Word. Por favor, cargar o desarrollar los ejercicios en un documento Word. Y le da control P y pega ahí el pantallazo. No es malo que tienen que hacer allí. ¿Listo? Les recalcaba que es importante que hicieran sus aportes en un formato Word, porque nosotros los tutores lo que hacemos es descargar el archivo y ahí mismo podemos nosotros hacer los comentarios donde se les retroalimenta, ¿sí? Y se puede hacer de manera muy específica, de manera muy puntual. Entonces, donde ustedes hayan cometido un error, donde ustedes de pronto estén incumpliendo o les falte algo, entonces simplemente nosotros ahí les juntamos el comentario y ustedes pueden revisarlo e identificarlo mucho más fácil. Si lo adjuntan en un documento PDF, pues no podemos hacer esto, a menos que tengamos el editor de PDF. Y si lo hacen copiando y pegando en el foro, pues es muy tedioso esa tarea. Entonces, por favor, cargar los aportes en un formato Word. Entonces, continuamos. Bueno, con esto ya terminaríamos acá este punto, ¿no? El que nos dice de generar la tabla a través del simulador de lógica de la UNAD. ¿Listo? Continuamos. Ahora me pide que debo generar la tabla de manera manual. Manual quiere decir que nosotros debemos desarrollar paso a paso e identificar los valores de verdad que contiene o que se realiza con cada uno de los conectores lógicos, ¿sí? Para ello, pues la tabla va a quedar un poco más larga, por supuesto, porque como les mencionaba, el simulador de lógica de la UNAD hace un ejercicio como si fuera una calculadora. En este caso, al hacer la tabla de manera manual, pues simplemente debemos desarrollar el paso a paso. Entonces, identifiquemos qué tan grande va a ser nuestra tabla. Lo hacemos de la siguiente manera. Pues recordemos que las tablas contienen filas, que son las que van de manera horizontal o acostadas, y tiene columnas que son las que van de manera vertical o paraditas. Vertical, ¿bien? Entonces, primero, ¿cuántas filas va a contener nuestra tabla? Entonces, aplicamos la ecuación, la operación 2 elevado a la n, que es una potenciación, donde el 2 elevado a la n, el 2 es la base y el n es su exponente. Y ese exponente va a tomar el valor según la cantidad de proposiciones simples que tenga nuestro ejercicio. Inicialmente nosotros identificamos las proposiciones simples y recuerden que decía que tenía 3, a P, a Q y a S. Entonces, esta ecuación nos va a quedar 2 elevado a la 3. ¿Y cómo resuelvo esto? Simplemente debo multiplicar el 2, que es su base, 3 veces el mismo. Es decir, multiplico al 2 una vez, al 2 2 veces y el 2 3 veces. Y realizo esta multiplicación, 2 por 2 por 2, que eso me da 8. Es decir, que hacia abajo la tabla debe tener 8 filas. ¿Bien? Ya sabemos qué tan grande es nuestra tabla hacia abajo, según sus filas. Ahora, ¿cuántas columnas va a tener nuestra tabla? Entonces, en las primeras columnas debe ir las proposiciones simples de manera afirmativa. Como tenemos 3 proposiciones simples, entonces anexamos 3 columnas, una columna, 2 columnas, 3 columnas, y va a tener la letra P, Q y S. ¿Bien? La cuarta columna va a contener la primera proposición compuesta que encontramos en nuestro ejercicio. Este es todo nuestro ejercicio y la primera proposición compuesta es la que está aquí, que está entre paréntesis.
que va en la columna número 4. En la columna número 5 va a ir la proposición compuesta que está entre paréntesis operada con entonces S. Es decir, va a ir toda la proposición compuesta que está entre llaves. Estas son las llaves. ¿Listo? En la columna número 6 encontramos otra proposición compuesta que es esa que está entre paréntesis, que es P o Q. Si ustedes miran su tabla, ya en la columna número 4 tenían P o Q. Ustedes pueden omitir esa columna 6 porque los valores serían exactamente los mismos, porque es la misma proposición compuesta. Pero si fuera otra proposición compuesta, es decir, tuvieran otras variables o tuviera otro conector lógico, entonces deberían de anexar aquí una columna número 6. ¿Listo? Por lo tanto, yo la anexé, ¿listo? Pero recuerden que ustedes la pueden omitir porque es similar a la columna número 4. En la columna número 7 iría todo lo que está entre corchetes, es decir, las dos proposiciones compuestas que está en la columna número 5 con la columna número 6. Y estos son los corchetes. Entonces, todo lo que está entre corchetes. Y finalmente en la columna número 8 va todas las premisas operadas con la conclusión. ¿Listo? La última columna siempre debe contener toda la expresión simbólica. ¿Listo? Nuestra tabla manual finalmente tendría 8 columnas. Ahora vamos a empezar a operar cada uno, o vamos a empezar a darle los valores de verdad correspondientes a cada una de las columnas. ¿Listo? Entonces empezamos con las primeras columnas que son las proposiciones simples. Entonces, la primera proposición simple es P y P hacia abajo contiene 8 filas. La regla dice que la mitad de esas filas deben de ser verdaderas y la mitad deben de ser falsas. Si en este caso P tiene 8 filas, la mitad de 8 sería 4. Eso es que 4 van a ser verdaderas y 4 van a ser falsas. Importante, si vamos a empezar con P en verdaderas, con Q y con S empezamos con las verdaderas. Si empezamos con las falsas en P, entonces en Q y en S también debemos empezar con las falsas. Pero no se hagan la vida difícil, empiecen siempre por las verdaderas y listo. Entonces, las primeras 4 columnas de P van a ser verdaderas y las siguientes 4 van a ser falsas. ¿Listo? Así también lo arroja el simulador de lógica de la UNAD, entonces ustedes se pueden orientar a partir de la tabla que también genera en el simulador. Ahora, la siguiente columna que es Q, aplicamos la regla que es la mitad de la anterior. Si la anterior fueron 4, la mitad de 4 ahora serían 2. Quiere decir que para Q, 2 serían verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y continúo llenando las siguientes filas de la misma manera. 2 verdaderas y 2 falsas. Y terminamos las 8 filas. Ahora vamos con S. La misma regla. Es la mitad de la anterior. La anterior fueron 2, entonces para S es 1. Una va a ser verdadera y una va a ser falsa. Y continuamos hasta diligenciar las 8 filas. Una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Bien, con eso completamos las primeras 3 columnas de nuestra tabla y los valores de verdad de las proposiciones simples. Ahora vamos con la siguiente columna que nos encontramos con la primera proposición compuesta. Las proposiciones compuestas, como su nombre lo indica, se componen de varias proposiciones simples unidas por un conector lógico. Ese conector lógico, con los conectores lógicos trabajamos con esta imagen que les adjunto aquí, que habla sobre los valores de verdad que toma cada una de sus operaciones. En este caso, el conector lógico es la O, y la O es la disyunción, se llama así. Es decir, que voy a ver esos valores de verdad de la disyunción. ¿Listo?
Es muy importante que ustedes identifiquen y tengan presente cuál proposición está de primero y cuál proposición está de segundo. No importa si es una proposición simple o una proposición compuesta. Tienen que identificar y reconocer cuál está primero y cuál está segundo. Entonces, este valor siempre sería primero y este valor siempre sería segundo. ¿Bien? ¿Por qué lo digo? Porque los valores de verdad resultantes pueden cambiar. Y si a ustedes le queda mal un valor de verdad por aquí en la mitad de la tabla, pues simplemente el resultado final puede cambiar. ¿Listo? Y ustedes para identificar un error en tantos valores, pues lo más sencillo es volver a empezar. Entonces, por favor, tener presente cuál valor está de primero y cuál valor está de segundo. ¿Bien? Entonces, en esta columna P está de primero, quiere decir que voy a mirar primero los valores de P. P va a ser lo primero y Q va a ser lo segundo. Voy a mirar primero a P y luego a Q. Y con la disyunción, miro aquí la tabla e identifico la excepción, que es lo más fácil, y miro que para que sea falso, los dos valores, tanto el primero como el segundo, deben ser falsos. De lo contrario, cualquier mezcla pueden ser verdaderos. Entonces miro aquí en la columna de P y Q cuando son falsos ambos para que el valor que tome sea falso, como es en este caso. Entonces en este caso P y Q son falsos, el primero y el segundo, entonces el valor va a ser falso. Acá también encuentro otro que es falso ambos, entonces en este caso va a ser falso. Y de lo contrario, cualquiera tiene que ser verdadero. Si ambos son verdaderos, entonces es verdadero. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, miro la tabla, es verdadero. Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, toma valor verdadero. Y así culminamos con los valores de verdad de esa columna. ¿Bien? Ahora, continuamos. La siguiente columna, ¿sí? La siguiente columna, entonces, ya estamos trabajando con proposiciones compuestas. Esta que está entre paréntesis sería lo primero y ese es lo segundo. Todos estos valores de P o Q están aquí y esta sería la primera, que es una proposición compuesta, y ese sería lo segundo. Y aquí que nosotros vamos a mirar como de atrás hacia adelante, ¿sí? Pero vamos a ver los valores de la columna que nombre 1, que va a ser lo primero, y luego vemos los valores de verdad de la columna número 2, que va a ser lo segundo. ¿Y con qué conectores están trabajando? Están trabajando con el condicional. Entonces vamos a ver los valores del condicional, que son los que tengo acá. ¿Listo? Esos son los del condicional. Entonces, ¿qué me dice el condicional? El condicional, ese es primero, ese es segundo. El condicional, ojo, he aquí el ejemplo que yo les decía hace un momento. El condicional me dice que cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, va a tomar valores falsos. Pero si la primera es falsa y la segunda es verdadera, va a tomar valores verdaderos. Si miran que aquí los valores pueden cambiar. En ese caso, si nosotros no tenemos en cuenta cuáles son los valores que están de primero y cuáles son los valores que están de segundo, pues simplemente el valor de verdad que va a tomar puede ser el equivocado. ¿Listo? Entonces, miremos la excepción para hacerlo mucho más rápido. Me dice que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, pues simplemente va a ser falso. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa. De lo contrario, va a tomar valores verdaderos. Entonces vengo acá y miro la columna que está de primero, cuando es verdadera, y la segunda y la columna que está de segundo, cuando es falsa, para que tome valores falsos, como es este caso. ¿Sí? La primera es verdadera, la segunda es falsa, entonces el valor que va a tomar es falso. Seguimos buscando. La primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces el valor va a ser falso. La primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces el valor va a ser falso. Y no tengo más. En este caso aquí hay dos verdaderas, aquí hay dos verdaderas, aquí hay dos verdaderas y aquí comienza la primera con falsa.
lo tanto, todos los valores restantes van a ser verdaderos. Bien. Continuamos entonces. Ahora, me encuentro aquí con la proposición compuesta P o Q y recuerden que ya tenemos los valores aquí antes. Entonces simplemente lo copiamos. Entonces tiene verdadero, 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 falso y falso. Es esta misma. Es esta misma. ¿Listo? Es la misma proposición compuesta. Entonces va a tomar los mismos valores. Si aquí esta proposición compuesta tuviera variables diferentes o tuviera otro conector, entonces, por ejemplo, ahí sí tendría que operarlos. ¿Listo? Bueno, voy a mirar aquí a alguien que me está escribiendo. Recuerden que las inquietudes los dejamos hasta el final, lo tenemos ahí presente. Si nosotros lo abordamos durante la web, mejor. Si no, entonces simplemente lo retomamos, no hay ningún inconveniente. Pero bueno, en este caso, vamos a abordar la inquietud. ¿Cuál es la inquietud? Eso, Yuri. Profe, buenas noches. Buenas noches, Yuri. Profe, lo que pasa es que en la... Ahí está, un momento, ¿cómo lo explico? En la donde está entre paréntesis y el condicional S, esa fila, no me queda claro cuáles filas tomó usted para saber dónde era falso y dónde era verdadero, porque según... Esa que estoy nombrando ahí, ¿sí? Sí, sí, ¿me puede explicar esa parte otra vez, profe? Bueno, muy bien. Entonces, mira. Esta columna ya trabaja con proposiciones compuestas, donde todo lo que está entre paréntesis es lo mismo que está acá. ¿Listo? Y lo vamos a trabajar con el S, que es la que está acá. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar todos los valores de verdad de P o Q y lo vamos a operar con S a través del conector condicional, que es el que me menciona aquí. ¿Listo? Entonces, vengo aquí a los valores de verdad y aquí encuentro el condicional. Y el condicional me dice que cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, él va a tomar valores de falso. Entonces, debo de identificar, Yuri, qué es lo primero y qué es lo segundo. En la tabla me muestran proposiciones simples, pero recuerden que estos pueden ser también proposiciones compuestas, no hay problema, como es este caso. Lo que está entre paréntesis es una proposición compuesta y esto va a ser lo primero, ¿sí? Y ese es una proposición simple y va a ser lo segundo, no hay problema. Pueden ser simples o pueden ser compuestas. Entonces, debo mirar primero lo que está de primero y luego debo ver lo que denominé de segundo. Entonces, el condicional me dice que cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, él va a ser falso. ¿Listo? Vengo acá, miro la tabla de lo que yo mencioné que iba a ser lo primero y miro si cuando ella es verdadera y la segunda sea falsa, entonces va a tomar valores falsos. En este caso, la primera fila, la primera es verdadera y la segunda es verdadera, entonces el valor va a ser verdadero. En la segunda fila, la primera es verdadera y la segunda es falsa. He ahí, entonces, lo que decía en la tabla y este va a ser un valor falso. Sigo con la tercera fila y ambas son verdaderas, tanto la primera como la segunda, entonces el valor va a ser verdadero. La cuarta fila, la primera es verdadera, la segunda es falsa, entonces toma valor de falso. La quinta fila, ambas son verdaderas, entonces es verdadero. La sexta fila, la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces toma valor de falso, como me menciona la tabla. Y en las siguientes filas, la primera es falsa. Si la primera es falsa, pues aquí vemos que es verdadero, entonces los valores que va a tomar son verdaderos. ¿Listo? Es por eso que deben de tener presente qué es lo que está de primero y qué es lo que está de segundo, para así mismo no cometer esos errores y no darle el valor de verdad equivocado. Yo sé que a veces uno se puede equivocar o se puede enredar con tantos valores, que verdadero, que falso, que esto, que lo otro, pero es simplemente de detalle, es muy sencillo, pero hay que tener mucha atención cuando se está desarrollando esta tabla. ¿Listo, Yuri?
¿Quedó claro? Ok. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar. Permítame un segundito, yo tomo un poquito de agua. Ok, muy bien. Continuar. Bueno, bueno, voy a borrar aquí esto que hicimos para no equivocarnos. Listo. Bueno, seguimos con la siguiente columna, que es lo que está entre llaves, que es una proposición compuesta, con la siguiente proposición compuesta, que es esto que está entre paréntesis. ¿Bien? Donde lo que está entre llaves va a ser lo primero y lo que está en este paréntesis va a ser lo segundo, operada con este conector. ¿Qué conector es? El I, que es el que está acá, y se llama conjunción. Bueno, entonces, buscamos los valores de verdad de esta proposición compuesta que lo tenemos aquí, y eso va a ser lo primero. Y esto va a ser lo segundo, ¿listo? Entonces, lo tenemos acá, lo segundo. ¿Bien? Entonces, ¿qué me dice la conjunción? Siempre les recomiendo que vayamos a ver la excepción, ¿listo? Para que sea mucho más rápido. Entonces, la conjunción me dice que si ambas son verdaderas, tanto la primera como la segunda son verdaderas, entonces el valor que va a tomar es verdadero. De lo contrario, va a ser falso. Entonces, simplemente vengo acá y miro la columna que denominé 1 y la columna que denominé 2. ¿Cuánto ambas son verdaderas para que el valor que tome sea verdadero? ¿Sí? Entonces, aquí encuentro una, aquí encuentro la otra, aquí encuentro la otra y no logro identificar más. De resto, cualquier valor que va a tomar es falso. ¿Listo? Cualquier valor que tome va a ser falso. ¿Bien? Y así es. Bueno, continuamos. Ahora, vamos ya a operar todas las con la conclusión. Es decir, todo lo que está entre las llaves con la conclusión que es S. ¿Sí? Todo lo que está aquí entre llaves. Recuerden que estas son las llaves. Estas. Con la conclusión y proposición simple es. Donde lo que está entre llaves va a ser lo primero y la proposición simple S va a ser lo segundo. ¿Sí ve? Es importante que ustedes vean aquí el orden. ¿Cuál va a estar de primero, cuál va a estar de segundo? Porque vamos a tener que ver de atrás hacia adelante. ¿Listo? ¿Con qué conector están trabajando? Están trabajando con este conector que es el condicional, que ya lo conocemos y está acá. Entonces, el conector condicional me menciona, miremos la excepción, que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, va a ser falso. De lo contrario, todo va a tomar valores verdaderos. Entonces, no, mira, nos fijamos en la columna que denominé primero. ¿Cuánto es verdadera? Aquí es verdadera. Y miro la segunda columna, ¿es verdadero o es falso? Si la segunda columna es verdadero, entonces ambas son verdaderas. Por lo tanto, el valor va a ser verdadero. Miremos la excepción. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces aquí también tiene verdadero. Miremos si en la segunda columna es falso y no. Aquí también es verdadero y la siguiente columna es verdadero. Sí, entonces no cumple con la excepción. Entonces, ninguna va a ser falsa. Todos van a tomar valores verdaderos. Todos van a tomar valores verdaderos. Y al momento de nosotros determinar si nuestro argumento es una tautología, es una contradicción o es una contingencia, debemos verificar sus valores de verdad finales. Ustedes que ya han pasado por ahí porque lo desarrollamos en el ejercicio número 1, este ejercicio es ¿qué? Tautología, contradicción o contingencia. Un repaso. Contradicción cuando todos los valores son falsos. Tautología cuando todos son verdaderos. Contingencia cuando hay una mezcla. Así sea
uno diferente, es una mezcla y ya es una contingencia. Entonces, muy bien, es una tautología. ¿Listo? Ustedes también deben de determinarlo en su ejercicio, entonces ustedes simplemente dicen que es una tautología. Inclusive, ustedes deben de hacer o deberían de hacer la comparación de la tabla que hicieron de manera manual con la que generó en el simulador de lógica de la UNAD. Si los valores de verdad de las proposiciones simples le quedaron bien y el valor final de todo el argumento les coincide, entonces les quedó correcto la tabla manual. ¿Listo? Si esto no es así, algo les quedó mal. Y ponerse a buscar un errorcito al medio de todos sus valores, pues es siempre, digámoslo así, tedioso. Entonces, en muchas ocasiones les recomiendo que vuelvan a empezar, vuelvan a hacerlo si se les facilita. Si ustedes dicen, no, profe, yo puedo identificar el problema, entonces háganlo, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Muy bien. Vamos a continuar con el otro punto de este mismo que le dice que debe demostrar la validez del argumento mediante las leyes de inferencia lógica. Aquí adjunté una imagen donde están las leyes de inferencia más usadas, las más usuales. Tenemos la modus ponendo ponens, ¿sí? Tenemos la modus ponendo ponens, la modus tollendo tollens, el silogismo hipotético, el silogismo disyuntivo y así todas las demás. Aquí ellas mencionan cómo es su estructura lógica y la P1 significa premisa 1, P2 significa premisa 2 y si tiene más premisa pues ahí sí mismo se irá numerando y lo que está debajo de la línea y esa Q significa que es la conclusión, ¿listo? O el resultado. Entonces, para que lo tengan presente, ¿cómo nosotros debemos utilizar las leyes de inferencia? Simplemente debemos mirar cuál cumple con la estructura de nuestro ejercicio para así mismo aplicarla. ¿Listo? Entonces, para demostrar la validez de un argumento, nosotros hacemos uso de estas leyes y empezamos a despejar cada una de las proposiciones que están en las premisas hasta llegar a la conclusión. Puede que yo me demore mucho hallando la conclusión, es decir, que me arroje muchas premisas hacia abajo en su proceso, o puede que con la siguiente premisa que yo haga ya llegue a la conclusión, y si llego a la conclusión, hasta ahí termino mi ejercicio y ya demostré que el argumento es válido. ¿Listo? Otra cosita, cada vez que nosotros vayamos resolviendo y aplicando las leyes de inferencia, él me va a arrojar una conclusión que sería una premisa. Esas premisas deben llevar el mismo orden. Es decir, si ya tengo una premisa número 1, ya tengo una premisa número 2, la siguiente sería una premisa número 3. ¿Listo? Y yo puedo trabajar con todas las premisas que esté saliendo de mi ejercicio hasta llegar a la conclusión, con todas. O puedo trabajar solo con una, o puedo trabajar con dos, o puedo trabajar con las tres, dependiendo de la ley, si se aplica o no se aplica. ¿Bien? Entonces vamos a empezar. Es de analizar que las proposiciones compuestas están entre paréntesis, ¿sí? Como esta que tengo aquí en la premisa número 1, tengo una proposición compuesta que está entre paréntesis, que es P o Q. Ese P o Q es una proposición compuesta, una, ¿sí? Que puede ser compuesta, pero también nosotros la podemos analizar como una proposición simple. Vamos a hacer un análisis utilizando números. Vamos a hacer un análisis utilizando números para que logremos identificar que esa proposición compuesta también puede ser una proposición simple. Entonces, démosles valores de números. Digamos que esa premisa número 1 va a tener entre paréntesis a P, como son variables, yo le puedo decir que P va a ser 1 más, el conector lógico lo puedo cambiar por el más, que Q va a ser 2, cierro, por S, que S va a ser 3, ¿sí? Ojo, eso no es que ustedes lo tengan que hacer, es una manera de nosotros analizar que todo esto que tengo entre paréntesis puede ser una proposición compuesta, ¿listo? ¿Cómo me quedaría esto si lo opero? Si lo resuelvo, entonces simplemente me quedaría
resuelvo lo que está entre paréntesis y 1 más 2, 3, ¿sí? Por 3. Bien. Y todo eso sería una premisa número 1, que tengo dos variables, ¿sí? Dos variables con un conector lógico o en este caso una operación. Es lo mismo que yo tengo aquí en las leyes de inferencia, ¿sí? Aquí en las leyes de inferencia yo tengo dos variables con un conector, dos variables con un conector, dos variables con un conector. ¿Listo? Todo lo que está entre el paréntesis lo puedo analizar y reconocer como si fuera una proposición. Puede ser compuesta o puede ser simple, pero es una proposición o una variable. ¿Listo? Espero que me hayan captado la idea. Bueno, muy bien. Sigamos. Bueno. Ahora, si eso es así, entonces vamos a empezar a identificar qué ley podría yo aplicar, ¿sí? Para empezar a despejar cada una de las proposiciones. ¿Es para eso o es así como nosotros demostramos la validez de un argumento? A partir del despeje de cada una de las proposiciones, ya sean simples, ya sean compuestas, hasta llegar a la conclusión. Entonces, en este caso, yo tengo una premisa número 1 con el conector entonces, y tengo una premisa número 2 que contiene una proposición compuesta repetida a la premisa número 1 y está afirmativa, es decir, tiene valores positivos, digámoslo así, es afirmativa. Entonces, debo identificar si en las leyes de inferencia tengo alguna ley que maneje este conector, el conector condicional o el conector entonces, y que maneje con dos proposiciones afirmativas, ¿sí? Entonces vengo y encuentro que la modus ponendo ponens trabaja con el conector entonces, posiblemente me sirva. La tolendo tones también. El silogismo hipotético también. El silogismo disyuntivo trabaja con el conector o, en este caso, el silogismo disyuntivo no me serviría. El silogismo constructivo trabaja con 3 premisas y yo tengo máximo 2. Entonces, el constructivo tampoco. La conjunción trabaja con premisas con variables, con una sola variable, es decir, con proposiciones simples. Yo tengo proposiciones compuestas, entonces no me serviría la conjunción. La exportación trabaja con el conector entre paréntesis y yo tengo con el conector o, entonces la exportación tampoco me serviría. Y así voy descartando las demás. ¿Listo? Entonces, hasta el momento, miro que estas 3 podrían ser unas posibles leyes que puedo aplicar. ¿Listo? Ahora, en la premisa número 2, tengo la proposición compuesta P o Q, que se repite en la premisa número 1, ¿sí? Y es afirmativa. En pocas palabras, puedo trabajar con estas dos premisas donde se repite una de las variables arriba y abajo de manera afirmativa. Vengo a la ley de inferencia y vuelvo a hacer el mismo análisis. La del modus ponendo ponens trabaja con dos premisas y en las premisas se repite una de las proposiciones, ¿sí? De manera afirmativa. Se repite P con P. En este caso, mi ejercicio se repite dos proposiciones compuestas, ¿sí? Y están afirmativas. Entonces, posiblemente esa me sirva. Vamos con la modus tollendo tones. Tiene también dos premisas, pero en la segunda premisa, aunque se repita la variable, se repita la proposición, en la segunda premisa está de manera negativa. Es decir, que no me sirve porque yo la tengo es positiva, afirmativa. Entonces, esta la descarto de una vez. El silogismo hipotético trabaja dos premisas, así es, pero en la segunda premisa trabaja el conector entonces, y mi ejercicio no tiene el conector entonces. Entonces, eso quiere decir que el silogismo hipotético tampoco me serviría. En pocas palabras, la que me sirve es la modus ponendo ponens. ¿Bien? Entonces yo digo que la premisa número 3 voy a aplicar la ley del modus ponendo ponens. Y si aplico la ley, ¿cómo me quedaría en el... bueno, aplico la ley del modus ponendo ponens en la premisa 1 y la premisa 2. Deben de mencionar cuáles premisas. ¿Listo? ¿Y cómo me quedaría eso?
Entonces vamos a hacer la operación completica con el lenguaje simbólico y todo. Entonces la premisa número 1 es, abro llaves, abro paréntesis, P o Q, cierro paréntesis, entonces S y cierro llaves. Y la premisa número 2 es, abro paréntesis, P o Q. Si pongo el igual, y la conclusión, ¿cuál sería? Entonces, si veo aquí la ley del modus ponendo pones, lo que él me hace referencia es que simplemente debo anular la proposición simple o compuesta que se repita. En este caso tengo proposición compuesta repetida afirmativa. Entonces, con eso se va y la conclusión sería S. Eso quiere decir que en la premisa número 3 el resultado va a ser S. Verifico. Ya con esto llegué a la conclusión. Mi conclusión dice que debe llegar a S y yo ya llegué a S. Entonces quiere decir que ya demostré la validez del argumento y que hasta ahí es el ejercicio. No tengo que hacer nada más. Recuerden, ustedes deben de aplicar la ley de inferencia hasta llegar a la conclusión. ¿Listo? Pueden llegar a la conclusión a la primera, pero pueden llegar a la conclusión 3 premisas después, 4 premisas después, o puede ser un poquito más largo, ¿sí? Pero hasta que lleguen a la conclusión, hasta ahí llega el ejercicio. ¿Bien? Voy a leer un poquito el chat. Ok, listo. Sí, veo que la cogen de una. ¿Podrán identificar? Listo. Claro, hasta ahí. Bueno, vamos a ver el otro ejemplo que les traje, pues para que no digan, no, la profe está resolviendo el que es más fácil, o cómo hacemos si es otro el caso. Entonces vamos a hacer ese otro ejemplo que también lo pueden encontrar algo similar en la guía, ¿sí? Eso para que les sirva de apoyo en cualquiera de los casos, ¿listo? Entonces yo dije que iba a desarrollar ahora la letra D, es un ejemplo. Y la letra D tiene la siguiente expresión simbólica, ¿listo? Entonces, vamos a desarrollar de nuevo otra vez todos los puntos del ejercicio 4. Entonces, lo mismo, me dice que voy a definir las proposiciones simples. Entonces, vengo acá y comienzo a identificar sus variables. Entonces, tengo a P, tengo a Q, aquí vuelve a repetirse P, entonces la misma P. Tengo a S, aquí vuelve a repetirse S y vuelve a repetirse Q. En conclusión, tengo 3 proposiciones simples. Ojo, hay ejercicios que puede tener 4, hay ejercicios que puede tener 2, pero en este caso el ejemplo va a tener 3. ¿Listo? Ahora vamos a definir esas 3 proposiciones simples. Ustedes tienen total autoría al momento de definirlas, solamente que deben cumplir con las siguientes condiciones. Que sea un contexto académico y que contenga un sujeto y su predicado. No puede llevar conectores lógicos las proposiciones simples, por lo mismo, porque son simples. Las que son compuestas sí llevan proposiciones simples. Llevan conectores. Entonces, ¿qué podemos definir a P? P podemos decir, Camila estudia un examen. Eso es una proposición. Contiene sujeto, su predicado, no lleva conectores lógicos. Q, podemos decir que Q es Camila estudia en la UNAD. Y ese podemos decir que Camila estudia lógica matemática. ¿Listo? Ahora, ya definí las proposiciones simples, ahora vamos a reemplazar todo este lenguaje simbólico que tengo aquí en mi ejercicio a un lenguaje natural. Y el lenguaje natural es expresarlo, es escribirlo utilizando su significado, es decir, escribirlo en palabras. Bueno, entonces, bueno, aquí en el chat me están escribiendo, profe, disculpa, ¿cambiamos las proposiciones allí o debemos ser la misma de los otros puntos? Ojo, recuerden que yo estoy aquí haciendo 2 ejemplos del mismo ejercicio, ¿sí? Estoy haciendo yo aquí 2 ejemplos para abordar 2 casos diferentes que se pueden presentar en ustedes, ¿sí? Para darles más material para el momento de desarrollar los ejercicios, pero ustedes solamente van a desarrollar una letra, que es la letra que hayan elegido, y desarrollan esa misma letra con los 4 ejercicios, ¿sí?
Si eligieron la letra A, pues del ejercicio 1, 2, 3 y 4 van a desarrollar solo la letra A. Ahora, ustedes, si en el ejercicio número 1 ya determinaron las proposiciones simples P, Q y S a su manera, pueden seguir utilizando la misma definición con todos los siguientes ejercicios cuando se los pidan, ¿sí? Si en el ejercicio número 1 les pidieron definir las proposiciones y en el ejercicio número 4 nuevamente le pide definir las proposiciones, ustedes pueden utilizar las mismas definiciones. No hay ningún inconveniente. Si las quieren cambiar, también lo pueden hacer. ¿Listo? Bueno, espero que haya quedado claro. Ahora vamos a empezar a escribir el lenguaje natural de este ejercicio. Entonces empezamos por P. ¿Y qué es P? P es Camila. Estudia un examen. Encontramos el conector I, entonces escribimos I. Y sigue Q. ¿Q qué es? Camila estudia en la UNAD. En este caso, yo puedo omitir el sujeto, ¿sí? Porque estamos hablando de la misma persona. Si ustedes quieren volver a escribir Camila, lo pueden hacer. Si lo quieren omitir, como por ejemplo decir, y estudia en la UNAD, no hay problema, no está mal. ¿Listo? Es porque estábamos hablando del mismo sujeto. Si eso no fuera así, entonces sí tendríamos que nombrar al sujeto de la proposición simple Q. Bueno, continuamos. Encontramos el I, podemos escribir aquí I, o podemos colocar punto seguido. ¿Por qué? Porque estamos separando premisas. ¿Listo? Estamos separando premisas. Las premisas las puedo separar con el I, o bueno, las puedo unir o separar con el I, o lo puedo utilizar con punto seguido, ¿sí? Como deseen. Entonces, yo voy a escribir en este caso, voy a escribir punto, voy a escribir punto seguido, y continúo. P, entonces S. Escribo P, ¿qué es P? Camila estudia un examen. Entonces, recuerden que ese entonces le antecede la palabra sí, y ese sí va antes de la proposición simple o compuesta que tenga el entonces. Aquí, ese entonces, antes del entonces, ahí es una proposición simple que es P. Quiere decir que antes de P debe de ir el sí, y luego va P, y ahí sí escribimos entonces. Sigue S, ¿qué es S? Camila estudia lógica. Punto seguido. Voy a utilizar puntos seguidos para separar las premisas. ¿Listo? Ustedes pueden utilizar el conector lógico. Bueno, en ese caso, este punto seguido ya me hace referencia a que sigue la conclusión. ¿Por qué? Porque la conclusión, como me menciona aquí el ejercicio, es S y Q. Y el conector que se utiliza para nombrar la conclusión ya es este, el condicional, que puede ser escrito como entonces, pero acá, como ya voy a mencionar la conclusión, la manera correcta de quedar la conclusión sería utilizar el conector. Por lo tanto, debido a que ya hago referencia a la conclusión, ¿bien? Por lo tanto, S, ¿qué es S? Camila estudia lógica. Y Q, ¿qué es Q? Camila estudia en la UNAD. ¿Ok? Este ejemplo ya lo desarrollé con un solo color. En el ejemplo número 1, pues utilicé colores para cada una de las proposiciones simples para identificarlo más fácil, pero yo sé que ustedes aquí ya la cogen. Entonces, así nos quedaría ya el ejercicio llevándolo al lenguaje natural. ¿Bien?
Liliana, cuando hagamos referencia a la conclusión, escribimos por lo tanto. El entonces, ese símbolo del entonces, el conector lógico entonces, cuando ya hace referencia a la conclusión, podemos escribir por lo tanto. Si usted escribe entonces, no está mal, pero digámoslo así que para leerlo de manera correcta sería escribir el por lo tanto, cuando hacemos referencia ya a la conclusión. ¿Bien? Listo, continuamos. Bueno, ahora me dice que esto debemos generar la tabla de verdad a través del simulador de lógica de la UNAD. Entonces, lo mismo, ustedes recuerden que tienen el anexo número 2 y en ese anexo número 2 ustedes van a encontrar el simulador de lógica de la UNAD. Es decir, van a encontrar un link o un enlace donde hay un video explicativo y más abajo van a encontrar el enlace del simulador. Permítame un segundito. Bueno, entonces deben de transcribir su ejercicio expresado de manera simbólica aquí, utilizando estas teclas del simulador, tal cual como se muestra en la guía. Por favor, no omitan los paréntesis, no cambien los conectores lógicos, no cambien las variables, no cambien el orden, porque si ustedes hacen esto, posiblemente la tabla que se genera va a ser incorrecta. ¿Listo? Y ustedes van a decir, profe, pero ¿por qué me quedó mal? Profe, pero es que yo no encuentro el error. Pero es precisamente eso, que de pronto por hacerlo en la carrera o porque no teníamos presente eso, lo escribimos o lo transcribimos de manera equivocada y nos va a generar una tabla que no es. ¿Listo? Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Entonces empezamos a escribir llaves, luego al paréntesis viene P y Q, cierro paréntesis, viene el I. Ojo, si yo escribo muchas veces y me quedó mal, ¿sí? Si yo quiero limpiar solo un espacio hacia atrás, puedo utilizar esta flechita que está acá y él me va limpiando de a un espacio, ¿sí? De a uno. Si yo quiero limpiar todo porque es que me quedó mal todo o el error está al principio para volver a escribir todo, entonces simplemente lo voy a limpiar y él me va a borrar absolutamente todo. En este caso yo necesito que me borre solamente 2 espacios hacia atrás que me quedó mal, entonces le vamos a dar clic 2 veces y él me borra los 2 espacios que me quedó mal. Y continuamos. Abro paréntesis. P, entonces S, cierro paréntesis, cierro llaves, entonces abro paréntesis nuevamente, S y Q. Y cierro paréntesis y verifico que haya escrito bien, ¿sí? Todo mi ejercicio en el simulador. Si eso es así, entonces le vamos a generar tabla y él me va a arrojar la tabla del simulador de lógica de la UNAD. Recuerden que esa tabla o ese simulador hace el ejercicio como si fuera una calculadora. Me da el resultado final o los valores finales de mi ejercicio y vemos que todos van a ser verdaderos. Es decir, que la tabla manual, al final todos me deben dar verdaderos. Y eso es una tautología. ¿Listo? Y me da también los valores de verdad de las proposiciones simples. Entonces, si miran que aquí, por ejemplo, la primera es P, la mitad son verdaderos, las siguientes son falsos. Q, la mitad del anterior, es decir, 2 verdaderos, 2 falsos y así sucesivamente. Y S, la mitad del anterior, es decir, 1 verdadero, 1 falso y así terminamos todas las filas. Y ya me da el resultado final. No me enseña el proceso. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer con la tabla manual, encontrar o desarrollar el proceso. Entonces, ya terminé aquí con la tabla manual, con la tabla del simulador. Ahora vamos a la tabla manual. Entonces, la tabla manual, vamos a empezar a identificar qué tan grande va a ser nuestra tabla y vamos a hacer los mismos pasos, ¿listo? Los mismos pasos que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, vamos a identificar cuántas filas, vamos a identificar cuántas columnas, las filas con la misma fórmula, el 2 elevado a la n, donde el n es la cantidad de proposiciones simples. Entonces, como tenemos 3 proposiciones simples, entonces va a quedar 2 elevado a la 3. Y esto desarrollado, pues me va a dar 8.
¿sí? Que es decir, multiplicar al 2 por él mismo 3 veces. Multiplicar, hay muchos que me suman, me dicen, profe, son 6. No, es multiplicar al 2 por el 2 y por el 2. Esto me da 8. Entonces, hacia abajo va a tener 8 filas mi tabla manual. Hay unas tablas que van a ser más grandes, pero si tiene 4 proposiciones simples, sería 2 elevado a la 4. Es decir, multiplicar el 2 4 veces, y eso creo que me da 16, entonces serían como 16 filas, ¿sí? Entonces, ojo con eso, identifiquen las proposiciones simples. Ahora vamos a ver las columnas. Las primeras columnas van a contener las proposiciones simples afirmativas. Tengo 3 proposiciones, P, Q y S. Luego, las proposiciones simples negativas. En este caso, mi ejercicio no tiene negativas, pero si tuviese, entonces aquí seguirían las proposiciones simples negativas. Por ejemplo, si tuviese negación de S, entonces aquí iría negación de S, ¿sí? Si fuera el caso. Si tuviera 2 proposiciones en negación, pues serían 2 columnas con esas proposiciones en negación. ¿Listo? Este ejemplo no tiene ninguna, entonces queda así. Ahora vamos con las proposiciones compuestas. Entonces empezamos. La siguiente columna va a contener esta proposición compuesta que es P y Q, que aquí la tenemos. La siguiente columna va a ser esta proposición compuesta que es P, entonces S. La siguiente columna va a ser la proposición S y Q, que yo lo quise colocar acá. Perdón, no lo voy a enredar. Vamos otra vez. La columna número 4 va a tener la primera premisa, proposición compuesta, que es P y S y Q. La columna número 5 va a tener la siguiente proposición compuesta, que es P y S. Y la columna número 6 va a tener la proposición compuesta que está dentro de las llaves, que es las entre paréntesis operada con el conector I. La columna número 7, esto lo hago para que llevemos el orden así de la expresión simbólica, ¿sí? Para que ustedes no se enreden después, pero lo pueden hacer también como lo iba a hacer ahora, hace un momento, pero vamos a hacer así. La columna número 7 va a contener la columna S y Q, porque no la tenemos, ¿no? Entonces la columna número 7 va a tener S y Q, y la columna número 8 va a tener toda la expresión, tanto de las premisas con la conclusión. ¿Listo? Es decir, que mi tabla va a tener nuevamente 8 columnas. Coincidencia que tiene 8 columnas. Hay otras que tienen más, hay otras que tienen menos, y así como les mencionaba. ¿Listo? Entonces, vamos ahora a identificar los valores de verdad que van a tomar cada una de sus columnas. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a empezar con las proposiciones simples. Entonces, recordemos. La primera proposición simple tiene 8 filas. La mitad de esas 8, que son 4, la mitad de 8, 4. Entonces, 4 van a ser verdaderas y 4 van a ser falsas. Entonces, verdadera, 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 verdadera. 4 verdaderas, falsa, falsa, falsa y falsa. 4 falsas. La columna Q es la mitad de la anterior. Si la anterior fue 4, entonces la siguiente es 2. La mitad es 2. Entonces, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. La tercera columna, que es S, es la mitad de la anterior. La anterior fue 2, la mitad de 2, 1. Entonces, una verdadera, una falsa, y así hasta que terminemos. Ahora empezamos con las premisas o las proposiciones compuestas. Las proposiciones compuestas, recuerden que debemos de tener presente cuál es primero y cuál es segundo, ¿sí? En este caso, P es primero y Q es segundo, y vamos a trabajar con el conector I, que el conector I es este que está acá, que es la conjunción. Vemos la excepción. Entonces, para que tomen valor verdadero, ambas deben de ser verdaderas, tanto la primera como la segunda. De lo contrario, todo es falso. Entonces venimos acá y la primera y la segunda verdadera, entonces verdadero. Primera y segunda verdadero, entonces verdadero. Aquí ya hay una mezcla, entonces falso, 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 falso
y falso. ¿Bien? Ambas deben de ser verdaderas para que sea verdadero. De lo contrario, todo es falso. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente columna. Que la siguiente columna, pues, P va a ser primero y S va a ser segundo. Y vamos a trabajar con el conector condicional, que es el que tenemos acá. ¿Listo? Y el conector condicional me dice que la primera y la segunda, cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, es falso. De lo contrario, todo va a ser verdadero, pero cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, es falso. Entonces venimos acá. Recuerden que es importante el orden. P es primero, S segundo, y miramos cuando P es verdadero y la segunda es falsa, como es en este caso aquí. P, no, es con S, con S. Entonces, P verdadero, S falso, entonces en ese caso es falso. P verdadero, S falso, entonces en ese caso es falso. Y no tengo más. De lo contrario, todo es verdadero. Bien. Voy a mirar tantico el chat. Ok. Así es. Listo. Vamos con la siguiente columna. Entonces, en la siguiente columna, todo lo que está entre el primer paréntesis es primero, todo lo que está en el segundo paréntesis es segundo. Es decir, esto va a ser primero y esto va a ser segundo y trabajan con este conector, el conector de la conjunción, que lo tenemos acá, ya lo habíamos trabajado. Entonces, cuando la primera es verdadera y la segunda es verdadera, toma valor verdadero, de lo contrario es falso. Entonces aquí la primera y segunda verdadero, verdadero, reviso y veo que ninguna más cumple con esa condición, por lo tanto todo es falso de ahí hacia abajo. Muy bien. Ahora continuemos. Vamos con S y Q. S es primero, Q es segundo. S va a ser lo primero y Q va a ser lo segundo. Ojo. Y el conector SI, la misma, la conjunción. Está sencillo. Cuando ambas son verdaderas, va a tomar valor verdadero. Entonces, cuando estas dos sean verdaderas, el valor va a ser verdadero. De lo contrario, va a ser falso. Como es acá. Sí, lo escribí. Sí. Ok. De lo contrario, es falso. Bueno, por aquí alguien me está levantando la mano. Dígame, Liliana. Sí, señora. ¿Cuál es la inquietud? Profe, ¿me escucha? Sí, señora. Profe, en la cuarta columna el condicional está hacia abajo y en la quinta lo pide que sea I hacia arriba, P y Q. P y Q. Otra vez, en la cuarta columna, ¿sí? Sí, ¿Qué después me de decías? ese. En la cuarta Después de columna, la ¿qué de... pasa? No. En la cuarta columna, la que queda después de ese. En Vea, esa. tengo la columna 1, 2, 3, cuarta, aquí. 4. Sí, señora. ¿Qué pasa ahí? Y en la quinta pide que sea P, pero el condicional está al contrario. Miento, en la sexta columna. En esta. Sí. ¿Y la pregunta cuál es? No entiendo. Pues que ahí lo pide que sea el condicional, pues que no me acuerdo cómo es ese, es condicional o. Este es el I, es la conjunción. Sí,
pero en la expresión está como O, ¿no? No, su significado es y. Este es y. Estamos Sí. operando estas dos premisas con el y. El y es la conjunción, la que tenemos acá. ¿Y la primera primicia cuál es, profe? ¿La de la cuarta columna? La cuarta columna. Ah, ok, ya te Está mal. entiendo. Que escribí mal esto. Sí, ¿Sí? señora. Ah, ok, listo. Sí. Bueno, eso ya es cuestión de... Sí, me quedó mal ahí. Pero bueno, no estoy cambiando los valores, estoy tomando lo que está aquí, ¿sí? Y ahí operé bien con el condicion, con la conjunción. ¿Cierto que sí? Sí, señora. Sí, ahí operé Sino que bien. acá estaba mal Estoy escrito. mirando, verdaderas. Ah, ok, listo. Ahí los valores están bien. ¿Listo? Muchas gracias. Pero aquí no cambié los valores. Bueno, no está Bueno, mal, solamente fue algo aquí que me fue de edición ya. listo, profe. Gracias. Bueno, listo. Sí, ahí se me fue. Son cositas que pasan al momento de hacer la presentación, porque todo este material nosotros lo hacemos, ¿no? Los docentes hacemos esto, entonces ahí se me fue ese pequeño error. Bueno, listo. Vamos a continuar entonces. Ya lo último, lo último. ¿Cuáles son los valores de verdad que van a tomar ya todas las premisas con la conclusión? Entonces, en este caso, vamos a tomar todo el valor de verdad que está aquí entre llaves, que va a ser lo primero, todo esto, con esta conclusión, que es otra proposición compuesta, que va a ser lo segundo. ¿Listo? Entonces, ¿con qué conector vamos a trabajar aquí? Vamos a trabajar con el condicional, que ya lo hemos venido desarrollando y es este. Entonces, vemos la excepción. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa para que sea falso. Aquí es importante el orden. El condicional es importante el orden. En todos. Pero digamos que en el condicional es donde hay ese cambio. Entonces, cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Entonces, miramos aquí en lo que mencionamos primero, cuando es verdadero y lo segundo sea falso, que solamente podría existir en ese caso que la primera sea verdadera, porque el resto es falso, y no cumple con la excepción. Entonces, digamos lo que no hay ninguna falsa. Por lo tanto, todos son verdaderas. Y si todo es verdadero, nuestro argumento es una tautología. Muy bien. Y como pueden darse cuenta, ahí estaría coincidiendo nuestra tabla que hicimos de manera manual con la que generamos en el simulador de lógica de la UNAD. Esto quiere decir que nuestro ejercicio está bien, está correcto, ¿listo? Solo que en el simulador nos muestra la última columna con las columnas de las proposiciones simples, ¿bien? Inclusive muestra solamente las proposiciones afirmativas, no muestra las negativas. Entonces ahí terminaríamos este punto. Ok. Bueno, vamos con el siguiente, que a veces el dolor de cabeza es más de uno, pero es muy sencillito. Vamos a demostrar ahora la validez del argumento a partir de las leyes de diferencia. En este caso, contamos nuevamente con dos premisas y una conclusión, ¿sí? Las siguientes premisas que vayan resultando deben de llevar la continuidad. La siguiente sería entonces una premisa 3. ¿Bien? Y vamos a ver. Tenemos dos premisas con conectores diferentes. Es decir, tengo una premisa con conector y tengo una premisa 2 con conector entonces. Hagamos ese análisis de ese recorrido por la ley de diferencia. ¿Hay alguna ley de diferencia que trabaje con dos premisas que tengan conectores diferentes? Entonces, miremos. La modus ponendo ponens trabaja con dos premisas, pero el conector entonces solamente está en la premisa número 1. Por lo tanto, no cumple con la estructura que yo requiero, digámoslo así. En la modus tollendo tollens, lo mismo. La premisa número 2 es una proposición compuesta, no tiene conectores, entonces tampoco.
El silogismo hipotético trabaja con dos premisas, tienen conectores, pero ambos conectores es el entonces. Quiere decir que no me sirve no tiene conectores. El silogismo constructivo tiene tres premisas y yo no tengo tres premisas, tengo solo dos. Entonces no me sirve. La conjunción, como pueden ver, tampoco me serviría porque no tiene conectores. Y así ustedes pueden hacer un análisis y pueden darse en cuenta que definitivamente no podrían trabajar con las dos premisas porque no hay ninguna ley que contenga solo dos premisas con conectores diferentes. No hay. ¿Listo? Entonces, debemos buscar otra manera de resolver eso. Bueno, hay algo aquí curioso y me gustaría también ustedes que cuando se les dé el caso, si tienen una premisa con conector y la tienen fácil. ¿Por qué? Porque el conector y, con el conector y, yo puedo aplicar esta ley que es la ley de la simplificación. ¿Sí? ¿Qué me dice la ley de la simplificación? Que si tengo una premisa con conector y, yo puedo, como su nombre lo indica, simplificarla. Es decir, puedo anular una de las proposiciones simples y ya. Ahí estaría despejando la otra proposición simple. ¿Sí? Yo tengo aquí en la premisa una premisa con conector y. Entonces, de una, si ustedes tienen una premisa con conector y, ya saben que deben aplicar la ley de la simplificación. Entonces vamos a aplicar la ley de la simplificación. ¿Con qué premisa? Con la premisa número 1. ¿Listo? ¿Y cómo me quedaría eso? Espérenme un segundito. Me quedaría de la siguiente manera. Entonces, tengo una premisa 1 con el P y Q. Al momento de aplicar la ley, la conclusión simplemente me despeja a una de las variables. Puede ser cualquiera. Puede ser P o puede ser Q. Entonces digo que yo voy a despejar a P. ¿Listo? Entonces el resultado va a ser P. Bueno. Continuamos. No hemos llegado a la conclusión porque la conclusión dice que es S y Q. No hemos llegado ahí. Entonces debo continuar. ¿Sí? Premisa número 4. Eso es lo que les mencionaba hace un momento. A veces en la primera llegamos a la conclusión. Cuando no es así, debemos seguir haciendo el mismo proceso, ir despejando todas las variables hasta llegar a la conclusión. Entonces, en la premisa número 4, pregunto, ¿será que yo puedo aplicar la misma ley de la simplificación en la premisa número 1 para despejar a Q? ¿Ustedes qué dicen? Con lo que les dije hace un momento. La asistencia la compartimos al final. Gonzalo dice que no podemos aplicar nuevamente la ley de la simplificación en la premisa número 1 para despejar a Q. Laura dice que no. Valentina dice que no. ¿Quién más? Bueno, Fernando, Pedro. Liliana dice que sí. Nidia dice que sí. Bueno. Efectivamente, sí lo podemos aplicar nuevamente. ¿Se acuerda que hace un momento cuando les dije que despejábamos aquí, que podíamos despejar a P o podíamos despejar a Q? Cualquiera de las dos, no hay ningún problema. Entonces, como ya despejé a P, yo puedo aplicar la misma ley de la simplificación. ¿Sí? En la premisa número 1 y ahora despejaría a Q. ¿Listo? Podemos aplicarla, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Exacto. Bueno, muy bien. No hemos llegado a nuestra conclusión, porque la conclusión dice que es S y Q. No hemos llegado todavía ahí. Entonces, continuamos. Premisa número 5. Bueno, ojo, ya tengo no solo premisa número 1 y premisa número 2, ya cuento con 4 premisas.
Cuento con la premisa número 1, que es P y Q. Cuento con la premisa número 2, que es P, entonces S. Cuento con la premisa número 3, que es P, y cuento con la premisa número 4, que es Q. La premisa número 5 no, porque apenas la estoy resolviendo. Entonces ya tengo 4 premisas. Puedo jugar con ellas 4. No precisamente con las 2 que me dio el ejercicio. Puedo jugar con las 4. ¿Listo? Ya despejé a P y ya despejé a Q. Me falta una variable por despejar. ¿Cuál es esa variable? S. Entonces busquemos entre las premisas cuál tiene a S para yo poder despejarla. ¿Cuál premisa tiene a S? Andrés me dice que si era necesario despejar a P y era necesario despejar a Q. Hay ejercicios que no se requiere despejar las dos variables, ¿sí? Pero hay algunos ejercicios que sí. Uno lo hace como por si es el caso, ¿sí? O a veces uno lo hace una vez y ya más adelante necesita la otra variable, entonces le toca despejarla. Entonces, a veces uno puede hacer el trabajo de una vez, ¿sí? Lo puedes hacer de una vez y ya tener las dos variables despejadas. Muy bien. En la premisa número 2 tengo a S, por lo tanto, necesito trabajar con la premisa número 2. ¿Listo? ¿Qué tiene la premisa número 2? Tiene dos proposiciones simples con un conector entonces. Busco las leyes de inferencia. ¿Cuál tiene en la premisa de arriba el conector entonces? Por ejemplo, aquí el modus ponendo pones tiene en la premisa 1 el conector entonces, me sirve. En las modus tollendo tones tiene el conector entonces. En el silogismo hipotético no me sirve porque hay dos premisas con conector entonces. Y yo tengo solo una premisa con conector entonces. El silogismo disyuntivo no es el conector entonces. El silogismo constructivo no me sirve porque tiene dos premisas con conector entonces y uno con conector o. No me sirve. Bueno, está entre esas dos. Entre el modus ponendo pones y el modus tollendo tones. Entonces, ahora, tengo en la premisa número 2 P y S. Si yo quiero despejar a S, necesito quitar a P, es decir, anularlo. Quiere decir que necesito otra premisa que tenga P para poderlo anular. ¿Cuál sería esa premisa? Bueno, muchos ya están apostando por la ley del modus ponendo pones. Con la premisa 3. Así es. Entonces, sería la premisa 2 y la premisa 3. ¿Qué me dice la premisa 2? Que es la premisa 2, que es P, entonces S. Y la premisa 3 me dice que es P. Quiero hallar la conclusión. ¿A qué ley se asemeja esta estructura? ¿Cuál de estas dos? La modus ponendo pones. Así es, sí, eso sería. ¿Listo? Entonces deberíamos de aplicar la ley del modus ponendo pones. La del tollendo tones, ¿por qué no? Porque en la premisa número 2 está en negación de la proposición simple. Y yo no tengo a P negada, yo la tengo afirmativa. Entonces, la correcta es la modus ponendo pones. Entonces, aplicando la ley del modus ponendo pones con la premisa número 2 y la premisa número 3. Y me quedaría, esta es la estructura, o digámoslo así, el desarrollo. Y me quedaría en la conclusión S. Entonces aquí el resultado es S. ¿Listo? ¿Hemos llegado a la conclusión de mi ejercicio? No. Entonces debo continuar. Premisa número 6. ¿Qué más puedo hacer si ya despejé todas las variables? Ya despejé a P, ya despejé a Q. ¿Qué podemos hacer para que me llegue a S y Q? ¿Alguien tiene alguna idea? Ya despejamos las variables. ¿Cómo hago para que me llegue a S y Q? Miren las leyes de inferencia y díganme si hay alguna ley que yo pueda utilizar para que me llegue a S y Q. La conjunción. Muy bien. La conjunción, así es.
Debo utilizar la ley de la conjunción porque él une dos premisas con el conector y. Y es así como tengo mi conclusión, con el conector y une dos proposiciones simples, es decir, une dos premisas. Entonces vamos a aplicar la ley de la conjunción. ¿Con qué premisa? Con la premisa de P, perdón, la premisa de S. ¿Cuál es la premisa de S? 5. Y la premisa de Q, que es la premisa 4. Esto desarrollado quedaría así, P5 quedaría con Q, con S, P4 quedaría con Q, y el resultado sería S y Q. Entonces aquí el resultado en la premisa 6 sería S y Q. Ya con esto llego a la conclusión y estoy demostrando la validez del argumento. Es decir, que ahí ya demostré la validez del argumento y termino el ejercicio. No es más. ¿Listo? Entonces, como les mencionaba hace un rato, en ocasiones llegamos a la demostración de la validez del argumento en la primera premisa. A veces nos demoramos unas premisas más. ¿Listo? Pero siempre debemos de empezar a despejar las variables e ir aplicando las leyes de manera correcta. ¿Listo? Bueno, entonces con esto estamos terminando el segundo ejemplo. Profe, todo el desarrollo lo debemos de colocar en la guía. Solamente deben colocar premisa tal, la que estén mencionando, luego la ley que están utilizando, con qué premisa está utilizando la ley y el resultado, la conclusión. No deben de colocar, digámoslo así, como la operación, ¿sí? Pero sí es eso, escribir. Voy a escribir aquí. Escribir premisa, ejemplo, premisa 3, igual, escriben aquí la ley que están trabajando. ¿Con qué premisa? Entonces, con la premisa 1, con la premisa 2 o con la premisa 1 y 2. Deben de mencionar las premisas. Y aquí, colocar cuál es el resultado, no más. Y hacerlo de manera ordenada. Vea que me han llegado algunos aportes al foro donde no existe ese orden y entonces ahí me demoro un poquito más al momento de poderles entender y retroalimentar. ¿Listo? Felipe dice, cuando se aplicó la simplificación no podíamos quitar de una vez la P y queda Q y S. No podíamos quitar de una vez la P. Felipe, espérate, yo miro aquí porque no sé qué se hace referencia. Cuando simplificamos a quitar la P, quitamos la P, sí. Bueno, lo que le mencionaba hace un momento, Felipe, hay veces que nosotros no necesitamos aplicar la simplificación 2 veces para despejar las variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente voy a necesitar a P, entonces simplifico y quedo P y ya. Y no necesito aplicar nuevamente la simplificación, ¿listo? Pero hay otras veces que el ejercicio sí lo requiere. Entonces, por eso yo lo hice de una vez, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. A veces sí se necesita y hay veces que no. Entonces, pues simplifiquémoslo de una vez, no hay problema. A veces si lo necesiten nos toca simplificarlo después. Bueno, me están preguntando el nombre de CIPAS, entonces ahí en la imagen que les muestro en este momento, en el compartido de la pantalla, ahí está el nombre de CIPAS, está el nombre del tutor, por favor escribirlo completo y escribirlo como aparece ahí. Jane y Lorena Mezquita Meneses, por favor. El nombre del CIPAS también aparece ahí, no sé qué más les preguntan. Creo que le preguntan por el programa, entonces recuerden que el programa pues es la carrera que ustedes están haciendo. ¿Listo? Con este encuentro estaríamos terminando los CIPAS de la tarea número 1.
Recuerden, la tarea se cierra el 7. No dejen pasar el tiempo. Los docentes ya nos alimentamos los foros 3 días antes de cerrar la tarea. ¿Listo? Entonces, si la tarea cierra el 7, eso quiere decir que nosotros estaríamos realimentando los foros. Cierra el 7 lunes. Nosotros estaríamos realimentando los foros hasta el viernes. Bueno, entonces, si envían en el transcurso de ese fin de semana los aportes al foro, pues ya no esperen retroalimentación, sino que carguen el foro, de una vez unifiquen en un solo archivo y carguen al entorno de evaluación la tarea final, cumpliendo con todas las normas APA. Bueno, ahí les dejo esa imagen para que tengan la información al momento de registrar la asistencia. Espero que todo haya quedado muy, muy claro. Con mucho gusto, Valentina. Ah, Valentina me hizo acordar algo. Recuerden los protocolos para ingresar a las reuniones. Ustedes deben de mencionar la zona con la Z, entonces zona sur, zona, bueno, la zona que ustedes pertenezcan, entonces la zona, guión bajo, el CEAD donde usted está matriculado, guión bajo, el nombre, ¿listo? Porque, por ejemplo, hay unos estudiantes como Lady, Fernando, así que entran a las reuniones con solo el nombre. Entonces, el protocolo de ingreso a todos los encuentros de la universidad es así, para que se acostumbren. Zona, guión bajo, luego el CEAD, donde está matriculado, guión bajo, el nombre. ¿Ok? Fernando, el simulador lo encuentran en el anexo número 2. En el entorno de aprendizaje de la tarea número 1, ustedes se encuentran ahí, la tarea número 1, le dan clic y encuentran 3 archivos. Un anexo número 1, que son ejemplos de los ejercicios que van a encontrar en la guía. Un anexo número 2, que es la explicación de todo lo que tiene que ver con el simulador y los enlaces. Un enlace para un video donde se explica cómo se maneja y un enlace para ya abrir el simulador. Y en el anexo número 3 es la guía de actividades. En el foro yo también les compartí esos documentos. Entonces, en el foro de la tarea número 1 también ustedes van a encontrar en el mensaje inicial esos 3 archivos. Liliana, al momento de ingresar, usted puede darle clic a su nombre arriba en los 3 punticos y le da renombrar. ¿Sí? Eso quiere decir que usted le va a editar su nombre, va a cambiarlo. Bueno. Listo. Muchísimas gracias por el espacio. Nos estamos viendo por los foros, por el Skype, pendiente de los correos, por favor. Los que vayan llenando la asistencia se pueden ir retirando de la sala. Muchísimas gracias. Que tengan todos una feliz noche. Muchas gracias, ingeniera. Estimados estudiantes, para recordarles que dentro de 8 días no hay encuentro, debido a que ya es la etapa final de la actividad, para que ustedes realicen los aportes y que ya se realizaron los encuentros con cada uno de los ejercicios. Entonces, esta etapa final es para que ustedes suban sus aportes al foro y nosotros como tutores estemos retroalimentando y revisando los aportes que suben, ¿vale? Bueno, dentro de 8 días no va a haber encuentro para que ustedes organicen el trabajo y lo entreguen. Feliz noche para todos. Muchas gracias, ingeniera, por la explicación. Muy claro todo. Ok, profe, muchas gracias. El nombre aparece ahí en la plantilla. Aquí en la parte de abajo dice especialista Jenny Lorena Mezquita Meneses. Ahí aparece el nombre. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego.